es 8 de marzo y me parece súper importante dedicar este día y dedicar este video de reacción a una canción que particularmente a mí me moviliza y me parece que abre a la charla, que es súper, súper importante. Así que vamos a estar escuchando la canción Canción sin miedo de Vivir Quintana. Así que si están listos, empezamos. Hoy es 8 de marzo, día de la reivindicación de los derechos de las mujeres, día del recuerdo por las tantísimas mujeres que se han perdido en el camino debido a la violencia. Y me parece súper importante el día de hoy. Es una canción que escuché varias veces, la vengo escuchando bastante en TikTok también. Y me parece súper importante escuchar esta canción, no tanto para analizar la voz, sino para abrir un poco la charla, porque siento que todavía hay como muchos espacios que no se logran entender de por qué se sigue saliendo a marchar todos los 8 de marzo, de qué va esta reivindicación de los derechos de la mujer y algunas cositas más que voy a ir comentando a lo largo del video. Así que si estamos listos, Canción sin miedo de Vivir Quintana. Ok, antes de que empiece no puedo dejar de notar la belleza de ese coro a capela, porque solamente hay un acorde de guitarra ahí, de mujeres, que suena medio estilo lírico, que tiene mucha, mucha fuerza, y es a capela, o sea, son solo las voces, lo cual me parece maravilloso. Suena como un lamento, es tremendo. Desde el principio te pone la piel de gallina. La canción, la forma, perdón, dije que no iba a comentar la música, pero es que es muy linda y está pensada muy bien, entonces también quiero comentar eso. La forma en la que va levantando la guitarra, como si fuera un fuego que se va haciendo cada vez más grande, hasta que llega al punto en que se escucha potente, es una belleza también. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Oh, voy a tener que parar un poquito cada tanto porque es muy fuerte todo. La voz grave de Vivir te llega muy fuerte. La letra es muy intensa. Y me abre un poco a esto de hablar un poquito de esto. Me han pasado, como ya voy a llegar a la conclusión, cosas bastante tremendas a lo largo de mi vida. Y una vez tuve una charla con un amigo, que es una persona mayor que yo, de más edad, en donde justamente estaba hablando de esto, de las marchas del 8M, y de que él me decía que le sorprendía mucho que, voy despacio, porque quiero elegir las palabras correctas para no ofender a nadie y al mismo tiempo para ser lo más clara posible. Que a él le sorprendía mucho el hecho de que últimamente hayan salido a la luz tantos casos de violencia, de abusos, sobre todo de abusos. Y yo lo que le decía es que no era algo que pasa ahora, no es algo de ahora. Yo quiero que hagan el ejercicio el día de hoy de preguntarle a las mujeres de su casa, varones, de preguntarle a las mujeres de su casa cuántas veces, ni siquiera si alguna vez, porque estoy segura, pongo las manos en el fuego, que alguna vez les ha pasado esto. ¿Cuántas veces han sufrido de acoso por parte de un hombre? ¿Sí? De todo tipo. Acoso en la vía pública, acoso en transportes, acoso laboral,
solo por el hecho de ser mujeres. Y créanme que se van a llevar la sorpresa de su vida. Recuerdo que a este amigo yo le respondí que yo había sufrido abusos. Sufrí abusos a muy temprana edad por parte de un familiar. Y más adelante me pasó algo que voy a resumir rápidamente, pero para que se den una idea de que el peligro está en todos lados y que sí hay que tomar conciencia de esto. Y que por suerte la saqué barata. Odio decir esto porque me parece que agradecer porque no pasó nada peor de lo que en realidad pasó, que ya fue bastante traumático de por sí, me genera una sensación de frustración terrible. Pero un día, como cualquier otro día, me tomo un taxi. Yo tenía 24, 25 años, no recuerdo bien. Me tomo un taxi y el taxista parecía una persona amable. Se puso a conversar conmigo y en algún momento él cambió la charla a algo de índole sexual. Y me empezó a hablar de eso y yo estaba visiblemente incómoda, pero estás arriba de un taxi. No es como que te podés tirar del taxi. Porque he escuchado también muchas personas que claramente no han tenido ningún familiar que ha pasado por esto. El decir, bueno, pero podrías haberte defendido de alguna manera. Y yo era de esas personas que pensaba, si algún día me pasa esto, seguro me voy a poder defender. Seguro. O sea, seguro voy a atacar a la persona que me quiera atacar. Bueno, no. Ahora llego a esa parte de la historia. Iba en un taxi, el señor cambia la charla a una charla de índole sexual sin que haya habido ninguna intención de parte mía de que eso sucediera. De hecho, yo trataba de darle la charla mínima e indispensable. Y cuando me quiero bajar, traba las puertas del taxi. Y acá se viene una parte sensible, así que si son sensibles, mejor saquen el video. ¿Sí? Traba las puertas del taxi y él decide que es una buena idea meterme la mano por adentro de los pantalones, manosearme básicamente. Lo cual hace. Y yo le puedo asegurar que toda la vida, porque había vivido una situación de abuso anteriormente, toda la vida pensé que iba a ser una persona que iba a ser capaz de defenderme activamente. Bueno, no. Paralizada quedé. No entendía lo que estaba pasando en ese momento, quedé como en una especie de estado de shock, que es muy difícil de explicar, en donde me quedé dura. Tipo, estaban las puertas trabadas del taxi, el señor estaba haciendo lo que él quería, y yo estaba dura, sin emitir palabra, pero tampoco lo sacaba porque estaba paralizada. Hasta que el señor se dio el lujo de decirme, ay, te veo un poco incómoda, te voy a dejar bajar, como si él me estuviera haciendo un favor a mí. Por supuesto que me bajé y salí corriendo. Y me costó varios años poder contárselo esto a alguien más. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, perdón si se hizo muy larga la historia, es mucho más común de lo que uno cree y no siempre tiene por qué terminar en algo trágico o fatal el hecho de la impunidad que hay para manosear sin consentimiento a una mujer en cualquier momento, de cualquier manera. Y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Sí. Entonces me parece que es súper importante primero hablar de esto. Si yo tengo un espacio, que es algo que toda la vida dije, si algún día tenía un espacio, era algo de lo que iba a hablar. Más que nada justamente para evitarle esto a futuras mujeres que no lo tengan que vivir. Sería lo ideal. Y sobre todo también para que se dejen de decir estupideces en internet, que no va a pasar, pero por lo menos yo pongo mi granito de arena para que se deje de decir, bueno, y lo provocaste, o cómo ibas vestida, o un montón de idioteces que se dicen sin saber. O sea, hablando por hablar, nada más. Entonces me parece interesante hacer este ejercicio el día de hoy de preguntarle a sus mujeres conocidas, amigas, hermanas, hijas, ¿cuántas veces sufrieron acoso? Que no tiene por qué llegar a la situación esta que yo comenté, simplemente acoso. Y van a ver que es muchas veces. Y es algo que no tiene que pasar. Dicho esto, continuamos con la canción. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas
desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia. Esa levantada, lo que puede hacer la música también, ¿eh? Esa levantada que la voy a mostrar, ese glissando que se hace hacia arriba, que lo hace ella con su voz grave y la sigue el coro. ¡Uy, Dios! Respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora. La canción está compuesta de manera tal que todo es en acordes menores, por lo cual suena bastante más lamento, sí, que si estuviera compuesta en acordes mayores. El coro le da un toque perfecto, la letra es terrible, realmente es muy, muy contundente. Nombra a personas específicas, por lo cual es imposible no empatizar. Pero está muy bien lograda la canción, muy bien lograda desde cómo pensaron la letra y cómo pensaron la ejecución de esa letra. Tremendo. Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra. La voz de Vivir me hace acordar muchísimo a la voz de Mercedes Sosa también. Eso me toca una fibra muy sensible también. Al sororo rugir del amor. Espero... No sé si este video lo hago tanto para mostrarles esta canción hermosísima que lo es, ni para analizarla, porque creo que no requiere de ningún tipo de análisis. Sí me parece interesante mostrar lo que se hizo a nivel compositivo para generar estos golpes de efecto que la letra intenta generar, pero también para abrir este debate. En un día como hoy, durante muchos años, se felicitaba a las mujeres, lo cual no voy a juzgar, porque las cosas de otra época no se pueden juzgar con los ojos de hoy. Sin embargo, al tener el conocimiento que tenemos a día de hoy, ¿desde qué va realmente el Día Internacional de la Mujer? ¿De por qué se creó el Día Internacional de la Mujer? ¿Y qué es lo que en realidad abanderamos este día? Me parece mucho más importante prestar un oído a las mujeres que han pasado por situaciones terribles. Vuelvo a repetir, abuso, acoso, violencia, que no tiene por qué ser violencia que llegue a una fatalidad, solo por el hecho de ser mujer. Entonces creo que es un día para eso y para recordar a todas las mujeres que ya no están por este mismo odio y por esta misma violencia. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Me gustaría que me cuenten en los comentarios lo que tengan ganas de contarme y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.